Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Saludos amigos y amigas, estamos aquí en su programa De Letras con su amigo Emilio del Carril. Hoy sábado 8 de abril del 2017. Tenemos problemas con el micrófono. Muy bien, pues yo empiezo de nuevo. Saludos, buenos días amigos y amigas, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cuando usted haya seleccionado el momento adecuado para escucharnos aquí en su programa de letras, su programa de literatura semanal que conduzco aquí con mucho honor y con mucho agradecimiento a Bonita Radio, su amigo Emilio del Carril. Esperamos que podamos terminar el programa de esta tarde sin que un misil nos ataque. Esperamos que podamos terminar el programa de esta tarde viviendo en el mismo Puerto Rico con el que comenzamos a las 2 de la tarde. Tenemos un amigo que apreciamos y admiramos mucho y que seguimos mucho. Quizás tú no lo sabes, pero yo te sigo, tus conferencias y ese tipo de cosas. Siempre estoy pendiente de ti. El doctor Héctor Arlequín. Sí, Aponte Arlequín. Aponte Arlequín. Es sí, que sí. Ese segundo apellido se le pega a uno más. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias por la invitación. Un honor que me hayas invitado. El respeto y la admiración es mutua. Y pues un honor estar con un hombre de letras y de tanto conocimiento como tú. Bueno, lo mismo digo yo, un hombre de letras. Estamos en flancos diferentes de las letras. Héctor, tu preparación exactamente es... Yo soy lingüista, periodista y educador. Estoy dividido en tres. En tres, tienes casi como la Santísima Trinidad. Entonces, cuéntame, ¿dónde estudiaste periodismo? Hice mi bachillerato en periodismo, con énfasis también en teoría de la comunicación en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La maestría en lingüística general, no necesariamente del español, sino la teoría lingüística y la lingüística aplicada en el programa graduado de lingüística de la UPR Río Piedras. Y el doctorado en lingüística hispánica, más bien en estudios hispánicos, en Río Piedras también, pero también tuve periodos de estudio en la Universidad de Ottawa, en Canadá. ¿Pero dónde hiciste la tesis? O sea, ¿fue aquí con un profesor de Canadá o fue de acá? Mi tesis fue con profesores de Puerto Rico y con un lector de allá. ¿Qué se siente? ¿Tuviste que estar en Canadá? En algún momento fuiste allá, ¿no? Sí, estuve en 2 ocasiones, una en Quebec y otra en Ottawa. ¿Y qué tal la integración? Fue un proceso muy interesante porque tuve unas experiencias mucho más agradables que en Estados Unidos. Ok. Sí. ¿Dónde estuviste en Estados Unidos? En Estados Unidos estuve en Washington, D.C., en Florida State University y en Penn State University. Yo te visualizo a ti como uno de nuestros académicos para un futuro, porque eres joven, que va a estar trabajando precisamente el idioma, el español, la defensa de lo que es ser puertorriqueño y el idioma del puertorriqueño, ¿no? Nosotros que acuñamos tantas cosas, podemos acuñar y cambiar todo el campo semántico de una palabra, como lo fue en el campeonato de béisbol, mundial de béisbol era, no me acuerdo, el clásico de béisbol, Clásico, sí. donde la palabra puñeta cambió todo ese marco semántico sexualizado que había en algún momento
de la historia y se convirtió en un grito de guerra, Ujú. en un grito de resistencia y de fuerza. Ujú. Y pues esas son cosas que se dan. Ocurre en Venezuela con la palabra verga, Ujú. arrecho, que son palabras que comienzan con connotaciones sexuales y van emigrando hacia la resistencia, hacia el poderío. Igual que en México, chingar. Chingar. Chingar, sí. Porque ¿cómo cambia eso? Sí, ahora chingar empezó como el acto sexual y ahora es más fastidiar o resistir. Joder para Qué bien. nosotros. Sí, ¿No te parece un excelente tema como para un ensayito? Sí, claro. Digo, que tú trabajes cómo van mutando, evolucionando, no sé cuál de los dos términos, ciertas palabras que comienzan con connotaciones sexuales a procesos de resistencia. Sí, verdaderamente es un proceso regular en la evolución léxico-semántica de las palabras. O sea, que es común, cuando dices regular es que es frecuente. Es común, es frecuente. Este es un estudio que lo realiza mucho Beatrice Corneli. Ella es inglesa y estudia la léxico-semántica en relación con la pragmática. Es decir, cómo las palabras a través de su uso cambian el significado. Y aparentemente hay un patrón regular universal en todas las lenguas, que las palabras cambian su significado en relación de lo proxémico a lo menos proxémico, es decir, de lo más concreto a lo más abstracto. Y uno de esos campos ha sido pues el sexual, obviamente del contacto físico al contacto emocional, al contacto intelectual. Parece haber una cierta evolución que interesantemente puede ser lineal, pero puede ser circular también, puede regresar a la sexualidad, a la sexualidad o al contacto o a lo proxémico, etcétera. De hecho, cuando se adquieren segundas lenguas, el proceso tiende a ser ese, de lo próximo a lo más abstracto. Ocurre con fuck. Exacto. Es una palabra que sí. ha cambiado totalmente, aunque mantiene las dos, ¿no? Uh-huh. Pero como que el grito, no me molestes, o moléstate a ti mismo, o chávate a ti mismo. Pues Puerto Rico tiene todo ese proceso, y a mí me ha encantado esa palabra que se utilizó en el Mundial, porque primero que por alguna razón, no sé si también se ha estudiado, es esta predominancia de consonantes fuertes en ese tipo de palabras de origen sexual, esa combinación de consonantes que hacen que las palabras sean más contundentes todavía. O sea que no tenemos simplemente palabras sutiles con vocales débiles, sino que tenemos consonantes fuertes que van a combinarse para crear onomatopeicamente onomatopeicamente está bien dicho. Sí, okay. Sí. No solamente una palabra, sino un sonido. Un sonido que va a impactar al que lo está escuchando. Y nosotros pues somos riquísimos en eso. Yo siempre he dicho, Héctor, que no hay nada mejor para la depresión o para el coraje que una secuencia bastante amplia de palabras soeces puertorriqueñas de cualquier idioma que se digan consecuentemente durante un par de minutos y uno se libera y se siente mejor. Sí, integran los aspectos fisiológicos, como bien mencionaste, las consonantes oclusivas, P, T, son las que implican un cierre y apertura de los órganos fónicos con los que producimos las palabras en la boca, de los labios, de la lengua, del contacto de la lengua con los dientes, como en el caso de la T. Es un contacto que en unos segundos abre y cierra. La P, en menos de un segundo se abre y se cierra de manera fuerte. Y esas consonantes están conectadas con los nervios que producen la lengua, así que a la vez hay dos procesos, existe el proceso fisiológico y existe el proceso lingüístico de enunciar alguna palabra, y en el caso de esa palabra pues tiene ambas, puñetas, tiene la P, tiene la T, otras palabras son las que tienen ch, que son las africadas en nuestra lengua tiene la ch, que es una pronunciación africada, tiene de los dos elementos, primero hay un
una apertura y un cierre que permite que el aire salga de la boca, pero luego ese aire sale con una cierta fluidez. Así que también es muy probable que dentro de las palabras soeces podemos predecir que las nuevas que creemos tengan también ese sonido que es nuestro. Ch, p, t, ch. Existe, sí, es cierto, tu hipótesis tiene validez científica. Sí, y que no es que me llama, es importante. Y en Venezuela específicamente, es de los países donde ese tipo de palabras es más suave. Yo, de Sudamérica he notado que son más suaves, arrecho, verga, Sí. que no son palabras Sí, así que sí. son contundentes sonoramente, pero el otro día estaba escuchando en un vídeo que me enviaron de un amigo de Richard, que le mando saludos, venezolano, y él eran 3 minutos explicando todas las posibilidades de la palabra verga y todas las connotaciones dentro del contexto de diferentes emociones. O sea, pasaba de sustantivo a verbo con facilidad, adjetivo con facilidad. Fue bien lindo ver cómo una misma palabra puede mutar a tantos usos, ser tener tanto uso. Te iba a preguntar también, ¿es en Puerto Rico el país con un espectro de palabras? ¿Cuántas palabras utiliza un puertorriqueño en su léxico diario? ¿Hay algún estudio sobre eso? No hay estudios específicos sobre cuántas o menos o antes, pero sí te puedo mencionar que hay un estudio de María Vaquero del 2001, que es el estudio que se ha mantenido como el que se ha aceptado como el canónico. Y en ese estudio ella separa varios usos como anglicismos, puertorriqueñismos, indigenismos, etcétera, y entre 28.000 a 30.000 palabras, según ese estudio que enunció su grupo control, del 28.000 a 30.000, un 70% eran palabras autóctonas, eran palabras nuestras. 70%, muchísimo. Alto. Altísimo. En el habla que no es culta, ¿verdad? Ella la llamaba como habla vulgar, pero yo no estoy de acuerdo con esas categorizaciones que están cargadas de discurso clasista. Social. Sí. Que básicamente clasista un poco. Pero nosotros, si tenemos 70% de palabras de nuestro léxico que son nuestras, quiere decir que básicamente estaríamos hablando de que somos casi un país vasco dentro del Caribe. No necesariamente, porque cuando... Bueno, ella en su grupo de hablantes, cuando estudia habla culta y habla vulgar, entre comillas, esas de habla vulgar pueden encontrarse palabras o expresiones que están clasificadas como nuestras, pero no necesariamente están ausentes en el uso del español de otras regiones. Por ejemplo, una palabra o una expresión que se cataloga en ese estudio como nuestro es dar pie a algo o el pie forzado. Y pie forzado es algo que es una expresión que es casi, podemos decir que es del español general. Así que se han integrado, hay que ver, entonces. Sí. Pero también es que con la globalización sí. ya las fronteras han sido tan pequeñas como la buena conexión que tú tengas en internet. Y las expresiones idiomáticas pues ya se empiezan a conocer de un lado para otro y ya yo puedo entender más o menos a un mexicano hablando. Pero nos pasa todavía cuando estamos viendo cine español o cine argentino o cine chileno, que yo me tardo fácilmente 5 o 6 minutos en empezar a saber que eso es español. Porque muchas veces, sobre todo, si las personas que están hablando no responden a un tipo de jerga, ya sea colectiva por un grupo social o
o de juego, de verdad yo no entiendo al principio. A mí se me hace muy complicado ese español. Y vamos para el próximo segmento a explorar un tema que siempre se dialoga, siempre se comenta, siempre se dice. ¿Se habla un buen español en Puerto Rico, doctor? Apunto. Claro que sí. Bueno, cualquier español es buen español. ¡Ah, qué buena esa línea! Pero eso lo vamos a descubrir próximamente. Usted está en De Letras con su amigo Emilio del Carril y hoy tenemos al doctor Héctor Aponte Arlequín, lingüista, que nos va a seguir hablando un poco sobre el español en Puerto Rico y en el mundo. No se nos retiren, que ya pronto regresamos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y aquí hemos regresado al planeta Tierra. Héctor, cerramos el segmento anterior con la pregunta, ¿se habla un buen español en Puerto Rico? Y el prejuicio como generalizado es que nosotros hablamos mal el español. Y de hecho, pues, es que puede sonar un poco raro. Yo estaba en Perú y yo tiendo a sustituir algunas R's por L automáticamente. No todas, pero algunas. Y entonces, y de verdad, ahora las disfruto. A mí se me fue una y pues, se me fue. ¿Cuál es el problema? Igual que los españoles sustituyen S por Z Bueno, la cosa es que los estudiantes, yo me acuerdo que era un grupo de estudiantes que se estaba leyendo unas poesías, se comenzaron a reír. ¿Pero por qué yo hablaba así? ¿Que hablaba cómo? Sustituyendo las L's. Y de hecho, yo creo que es el mote más, uno de los motes casi de prejuicio que tiene más Sudamérica contra nosotros, que dice que hablamos con la L en vez de la R. ¿Qué tú tienes que decir acerca de esa defensa? Bueno, cualquier español es buen español bien, y cualquier dialecto es una lengua, porque desde el punto de vista lingüístico, lo que clasifica una lengua como lengua es su sistema. Y es muy probable que esa sustitución que percibes en tu habla de la R por la L, que es la lateralización, ocurra en unos entornos específicos. Es decir, no ocurre aleatoriamente o random. Por eso es que no decimos Puerto Rico, decimos Puerto Rico o Puerto Rico, porque siempre que ocurre esa sustitución de R por L, ocurre entre dos consonantes o al final de una sílaba. Es decir, que responde a un sistema, no es asistemático. Y en la medida que responda a un sistema, pues responde a unos patrones. Por lo tanto, es una lengua. Repíteme, ¿cuál va a ser el sistema? ¿Ocurre? Ocurre entre consonantes, al final de una sílaba, o al final de una palabra. Okay. Venir, estar, harto, alto, Okay. Daddy Yankee, arma, alma. Daddy Yankee salió en defensa, casi se graduó de de sociolingüística, cuando defendió nuestra alma por alpa, el instrumento, nuestra arpa, que puede ser alpa, en The Voice Kids. Y lamentablemente se ha fomentado un prejuicio del que los caribeños y los rioplatenses, en términos del español, hemos sido víctimas porque nuestros sistemas tienden a distanciarse bastante de otros sistemas del español. Cuando hablamos de sistema, ¿podrías más o menos definirlo? Sí, cuando hablamos de sistema nos referimos a cómo se comporta nuestra lengua de acuerdo con las palabras que usamos, las posiciones de las palabras, las posiciones de las sílabas, las posiciones de
de lo que ustedes conocen letras, que serían los fonemas o los sonidos. Es decir, la manera en que hacemos preguntas, sí, las letras representan inexactamente los sonidos. Okay. Sí, es una representación imperfecta de los sonidos, o un intento de representación de un sonido. De manera que ese prejuicio tiene dos orígenes. Tiene un origen social, histórico, según el cual nuestra lengua se asocia con otros prejuicios relacionados con los caribeños, de los cuales también han sido víctimas los andaluces en España o los canarios, pues que somos los payasos, que somos los cómicos, que somos los vagos. Y otro prejuicio, que es el prejuicio que es más preocupante para mí, que es el prejuicio del estudio de la lingüística. Lamentablemente el español todavía no ha incorporado la lingüística per se o la lingüística como ciencia a su estudio y tiende a usar marcos teóricos filológicos de la filología que no han superado conceptos que involucran un discurso socialmente que margina, ¿verdad? Que busca la marginación o la segregación a partir de criterios de clase social o de jerarquías de estrato. Por ejemplo, María Vaquero y Amparo Morales, que son lingüistas, María Vaquero fallecida, Amparo Morales todavía está con nosotros, son lingüistas de la Academia de la Lengua Española que han hecho unas aportaciones significativas e intentando responder a esos prejuicios en sus textos de los cercanos en 1997-2005, incorporaron o fomentaron la identificación del español caribeño como una variedad innovadora. La intención es una buena intención. ¿Por qué? Porque ¿en qué se sustenta esa clasificación? En que nosotros aspiramos la S, ¿verdad? Decimos, ¿cómo estás? Y el dominicano dice, ¿cómo está? Y se come la S, ¿verdad? La hipótesis que fundamenta esa clasificación de innovadora es que a través de la evolución de la lengua, esos sonidos finales se van debilitando. Por lo tanto, según esa clasificación, el español dominicano es el más avanzado, es el más innovador. Pues, ¿qué sucede? En ese momento histórico eso está chévere, porque de alguna manera valida que nos llama innovador y nos llama avanzados y pensamos que entonces estamos más evolucionados. ¿Bien? Pero incluso ese intento de validación del caribeño es problemático, porque involucra contradiscurso. Entonces, involucra que en realidad no estamos más avanzados, simplemente tenemos sistemas distintos. ¿Cuál es el otro problema de ese contradiscurso? Que se fundamenta en lo que se conoce como la hipótesis del esfuerzo mínimo. Entonces, según esa hipótesis, la lengua evoluciona de lo más complicado a lo más simple. Por lo tanto, el cubano no aspira, o aspira un poquito, el puertorriqueño aspira más, y el dominicano elide o elimina la S. ¿Elide? Pues, elide, sí, o elimina la S. Pues, ¿qué vemos ahí? Que una jerarquía, ¿verdad? Los cubanos tienen más valor, luego los puertorriqueños y luego los dominicanos. Entonces, son clasificaciones que son problemáticas porque involucran ciertas palabras que indican valor, debilitamiento. Esfuerzo mínimo. ¿Con qué uno asocia esfuerzo mínimo? Con vagancia. Pues entonces los dominicanos de los tres son los más vagos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con heredar esos términos ontológicos de tradiciones que ya están obsoletas y que la lingüística ha superado hace muchísimo tiempo. Y en Puerto Rico, en la Academia Puertorriqueña, hace falta estudiar verdadera lingüística. Por eso es que yo tuve que recurrir a otros escenarios muy alejados de nosotros para encontrar estudios objetivos sobre nuestra lengua. Y es lo que a veces les tengo que decir a los estudiantes. Los mejores libros sobre el español están escritos en inglés. Porque los ingleses y los rusos y los canadienses
tienen estudios mucho más objetivos y libres de prejuicio que los que encontramos en nuestra lengua. Puerto Rico, como siendo un país tan... Pero dos preguntas. La primera, cuando hablamos de ese Caribe que se estudió por las estudiosas, vale la redundancia, ¿se refería solamente al archipiélago o estamos hablando sobre toda la cuenca del Caribe? Toda la cuenca. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, costa de Colombia, algunos sectores de Venezuela, algunos sectores de Panamá, son los que están incluidos en, ¿México? En lo que es el español caribeño. México no exhibe rasgos de español, de lo que se cataloga como español caribeño. Que yo sepa hasta ahora no hay una zona. Centroamérica entonces tampoco, ¿no? Tampoco. No. No. Quizás Panamá. Algunas regiones de Panamá, sí. Eso para mí me parece fascinante. O sea, pensar que esa diferencia entre toda una cuenca y precisamente los países que están más conectados quizás a los Estados Unidos son los menos que se han vulnerado con esto, ¿no? Podría ser, o quizás mientras más abajo estás, más... Bueno, es muy interesante porque el español de Estados Unidos también ha sido muy marginado. El español de los latinos de segunda y tercera generación también se asocia con un español imperfecto, con un español contaminado. Así que la asociación con el inglés, desde el punto de vista de los hispanistas, tiene también connotaciones negativas. Pero te pregunto, no de esos grupos, ¿no te parece que quizás el puertorriqueño, el New Yorker, era bien distintivo? Sí, tiene unas características muy particulares. Bien particular. Sí. Todavía, porque yo escucho a Jennifer López hablar en español, a Marc Anthony hablar en español, de hecho que me encanta. Porque todos mis primos, yo vengo de una familia grande por parte de mi papá, y los hijos de Juanita Carril, que es mi abuela, se fueron muchos de ellos para New York y establecieron su pequeña prole de uno de 11 hijos y otros de 5 hijos, de 4 hijos, en New York. Pues yo veía a mis primos esporádicamente algunos veranos, y yo venía con este acento y me parece tan divertido. Y todavía me parece divertido. O sea, me gusta escucharlo. Como me pasa en Puerto Rico, yo soy de San Sebastián. Los sectores de San Sebastián, algunos, los montañosos, tienen tendencia, porque yo vivía ahí, a sustituir la O final por U en algunos casos. Sí. Por lo tanto, decíamos el diminutivo de guineo, guineitus. Se nos iba así. Cuando yo vuelvo y llego y paro en cualquier tienda a comprarme algo, yo escucho, a mí me parece una melodía tan bonito, el acento tan diferente a otras partes de Puerto Rico. Cierto, y sin embargo ha sido catalogado como incorrecto. Mi punto de vista es que nada es ni correcto ni incorrecto. Eso es irrelevante para el estudio lingüístico. Siempre y cuando corresponde a un sistema, es un sistema. Así que, y si no corresponde a un sistema, también es digno de estudio. Me interesa muchísimo, me alegra muchísimo que me traiga ese ejemplo, porque es un ejemplo que les doy, de hecho, a mis estudiantes cuando descubro. Yo hago unas pruebas en el salón de clase para verificar prejuicios y mitos. Y uno de los prejuicios y mitos que he encontrado a través de estrategias de avalúo como dibuja un lingüista o diferentes técnicas, uno de los mitos que he encontrado es que el español es una evolución imperfecta del latín. Entonces se percibe el latín como una lengua perfecta que se degeneró y derivó en las lenguas romances. Y cuando les presento ejemplos como ese, guineitu, o en Perú, señorita Laura, Manu, y les presento cómo ocurría en el latín, que era exactamente igual, pues se dan cuenta de que en realidad la lengua no es un renacuajo que se convierte en rana. La lengua evoluciona en muchas direcciones muy complejas e incluso circulares. Entonces, ese maestro girafals que dice el Chavo del Ocho,
era la pronunciación en latín. Esa es la I corta que se convierte en E en español. Esa Qué bello. Señorita, A ver, pero eso es bello lo que tú me estás diciendo. o sea, señorita Laura, esa I es la I corta del latín. Qué bello. Que se convierte en E en español. O esa U que tú mencionas de San Sebastián es la U de lupus, lobo. Esa lupus, la U corta se convierte en O, mano. Así que me encanta que me traigas el ejemplo por eso. Y se nos quedó el de Lares, que la sustitución Lechi. de la E por la I. La leche de poti. Sí, bella. Total, yo nunca escuché eso, realmente, y yo estaba al lado de Lares. Ahora, yo sí escuché a los pepinianos, que yo también lo hago, mi mamá lo hace. Mi mamá me dejó ayer, cuando yo llegué a mi casa, me había hecho guineitos hervidos. Ahora le puse la U también. Casi le hicimos una taxonomía de un nombre científico, acuñar un nombre científico. Vamos a regresar, se nos ha ido una media hora demasiado rápido. Usted está con el doctor Héctor Aponte Arlequín, profesor de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedras. Sí. Igual que yo, profesor a tiempo parcial, que estamos sufriendo los embates de todos estos procesos que nos están ocurriendo aquí en Puerto Rico. No se nos retire, regresamos en breve. Usted está en De Letras por Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Me está diciendo, yo ahora estoy en un bochorno nacional porque esto está peor que la pelota que se le pegó a Yadier Molina, que me dice que no es Arlequín, es Alequín. Sí, pero no hay problema. De hecho, es un falso cognato. No tiene que ver nada con el Arlequín. Viene del árabe. Al-Equín. Al bien. Lado del equino. Qué bien. Le queremos mandar un saludo bien bonito a Michelle Rodríguez, que nos está escuchando, a Leticia Rubio, a nuestro amigo en Murcia, que siempre nos escucha, Guillermo Egea, a su señora esposa, que están conectados con nosotros. Así que también quería preguntarte, porque de alguna forma, cómo por más programado que tenga un ser humano lo que es la lengua, vamos a llamarle culta, simplemente por segregar. Cuando está en ciertos grupos, hay cambios. ¿Qué me pasa? Porque es que mi mejor amigo es venezolano. Yo llevo 18 años conociéndolo. La gente dice, no, él no suena venezolano. Yo le digo, déjalo que se pegue con un venezolano, se da cerveza. Que le sale un maracucho ahí, que es una cosa de la verga bien difícil. Y yo digo, wow, pero qué fuerte ese acento. Pero tú no lo tienes 365 días del año. Lo tienes específicamente cuando te encuentras con otro veneco que te saca todo eso. Les pasa a los puertorriqueños también, ¿no? Claro, sí. Sí, es una de las características de la lengua, de por qué hablamos, que podemos ser, así como yo puedo ser hermano, puedo ser hijo, puedo ser maestro, puedo ser muchas cosas, puedo ser fanático del reggaetón y a la vez ser fanático de música clásica. Lo mismo pasa con la lengua. Uno es multilingüe siempre. Aunque yo hable solo español, realmente hablo 8 español. Hablo el español que hablo con mi mamá, el español que hablo con mi hermano, el español que les hablo a mis estudiantes, que es muy artificial, el español que hablo con mis amigas, el español que hablo con mis amigos, el español que hablo incluso con varones, con mujeres.
Somos multilingües y cada uno de esos sistemas converge en nosotros. Con nuestras parejas. Cuando Exacto, uno está con su bien pareja, distinto. uno habla, otro Sí. acuña términos, inventa, hace neologismos Claro, que son claro. pertinentes solamente a esa relación. Entre E dos incluso personas. hay estudios específicos sobre la interacción con niños, cómo uno cambia la lengua con mucha facilidad para hablarles con cuidado a los niños, con sensibilidad, con juego, etcétera. Onomatopéicamente. Onomatopéicamente, etcétera. De manera que esa es una capacidad que tenemos y a base de esa capacidad es que mi punto de vista es que no debemos sustituir nunca una lengua por otra. Nunca se le debe decir a alguien estás hablando mal español o español incorrecto. Quizás lo que debamos hacer como educadores es decirles, estás usando el español en el contexto inadecuado. Claro, no puedo hablar en el salón de clase como hablo en la calle. Pero Eso es casi un eufemismo, pero bonito. Ajá, claro, sí. Sí. Involucra lenguaje atenuante y eufemístico, claro que sí. Sí. Pero tiene fundamento científico el registro. Yo no puedo, si uso un registro que no corresponde con el contexto, la comunicación se invalida. Así que es muy importante, no puedo sustituir, no es que voy a eliminar mi español de la calle, es que voy a adquirir uno nuevo para estos contextos. Y esa acción didáctica tiene fundamentos sociolingüísticos, porque nosotros somos multilingües. Entonces no podemos pretender que decirle a una persona elimina tus estábanos y elimina tus íbanos porque son incorrectos. Así que de ahora en adelante prográmate a que no digas íbanos ni estábanos o porque son vulgares. Simplemente hay que decirle adquiere uno nuevo, adquiere una nueva versión. La nueva versión de íbano es íbamos y esa versión es la que socialmente es aceptable en una entrevista de trabajo. Claro. De esa manera se sostiene el concepto de autoestima lingüística. Por eso es que te comentaba ahorita de los libros de Santillana. Mencionaban errores comunes y, por ejemplo, mencionaban íbanos, estábanos y les llamaban errores graves. ¿Cómo yo le voy a enseñar a un niño de 6º grado que ese es un error grave? ¿Qué va a pasar con ese niño? Ese niño, si tiene esa variedad, va a decir, pues espérate, yo no puedo hablar aquí porque el maestro se va a dar cuenta, voy a pasar un bochorno, me van a hacer bullying por decir íbanos. Y ese es un niño que deja de participar y al que le deja de interesar la clase de español. Entonces, qué bien. Es muy importante tener esa conciencia de valorar ese sistema también. El sistema de Líbano tiene un sistema, ocurre en unas circunstancias, tiene una historia, tiene una funcionalidad pragmática. Entonces, ¿cómo lo podemos enseñar de manera que ese estudiante no pierda la autoestima lingüística y no se laceren las características de su lengua que le dan identidad? Si yo hablo como reggaetonero, pues esa es mi identidad. Pues yo no puedo decir que hablar como reggaetonero es malo o es incorrecto porque ese es el estudiante que le va a coger odio a la clase de español. Yo voy a enseñarle cómo adquirir una nueva lengua, que es otra opción para la que tiene. Y eso el cerebro humano está programado para lograrlo, para lograr lo multilingüe y lo multidialecto. Así que yo puedo tener 10 dialectos del español a la vez y activar uno u otro, como tú dices. Cuando me encuentro con alguien, pues esa persona o ese contexto es el que activa el uso de un dialecto. Y facilita la comunicación con esa persona. Claro. Porque va a crear unos vínculos específicos con esa persona. ¿Sabes qué? A mí me encantaba cuando mi hijo venía. Tú has visto que yo tengo una relación bella con mi hijo. Sí. Y que nos queremos mucho. Bien A mí me bonito, encantaba cuando ese muchacho llegaba de la UPI cansado después de haber cogido el tren y la guagua hasta casa y me decía, después de estar estudiando ciencia, de ser un estudiante sobresaliente toda la vida, me decía, ay papá, estoy enmayado. Entonces yo decía, qué lindo, pero es que es puertorriqueño, no se lo puedo quitar. Claro, claro. Y claro, hay otros momentos en que hay que hacerlo consciente, hay que hacerlo consciente claro, de sí. el aiga, la conjugación de haber con habemos. Ese es el papel de la educación, es ese precisamente, la conciencia, la explicación de por qué ocurre y la noción de registro y de contexto. Pero yo pienso que una variedad no puede suplantar a la otra. El aiga no puede suplantar al haya ni el haya al aiga. Simplemente las tengo las dos. Cuando voy a usar una, cuando voy a usar la otra, es el papel de la educación.
que el estudiante adquiera esa norma culta y la use, se apodere de ella. Pero esa adquisición de la norma culta no puede estar en detrimento o no puede adquirirse lacerando otros sistemas que son igualmente válidos desde el punto de vista científico, lingüístico. Pero ¿y qué hacemos entonces cuando el lenguaje escrito se está mutilando también? Porque entonces, ok, estamos en la parte coloquial ahora, pero tenemos también un español un poco mutilado, sobre todo sodomizado en algunos momentos con el inglés, porque estamos básicamente con una jerga nueva que estamos inventando. Los muchachos no saben, quizás por eso de la autoestima lingüística, es que los muchachos dicen, yo prefiero leer en inglés que en español. Porque el inglés es cool, claro, porque cuando en la enseñanza del inglés es una enseñanza validada en la lingüística. Porque en el estudio del inglés la lingüística se integró desde los años 80, 90, se integró la visión científica de la lingüística, mientras en el español seguimos a base de estudios filológicos que tienen otras nociones, que involucran nociones de apegos o de amor y odio a las lenguas, cuando en realidad pues las lenguas no son cosas que se odien o se aman, las lenguas son sistemas de comunicación. Y sí, desde un punto de vista social hay que amar o despreciar la lengua, pero desde un punto de vista comunicativo hay que estudiar cómo se logra la comunicación. Entonces, ese afán de defender o de, como tú mencionas, el español mutilado, pues yo no diría mutilado, sí. Okay. Si yo soy un niño y adquiero, de hecho, te pongo el ejemplo, en la frontera de República Dominicana y Haití, hay niños monolingües del español. Y estos niños pues aprenden la palabra delivery. ¿Yo puedo decir que esa palabra es del inglés para esos niños? No, porque eso es una palabra del español. Es la palabra en la que su sistema de español que aprendieron se refiere a traer una pizza. Por lo tanto, para ellos delivery no es una palabra del inglés, es una palabra de su español. Así que hay que superar y estudiar bien esas nociones como anglicismo, como si es la única opción que tienen y no saben inglés, como yo voy a decir que es una palabra de otra lengua, si es la palabra de su lengua. Pero entiendo, y esa comprensión yo la estoy comenzando a ver en la Real Academia Española, que está integrando una serie de términos que de momento te parecerían alocados. Y pues, ¿qué le pasó? Que este cannabis no es medicinal que están usando. Por ejemplo, interview como verbo. Interviewar. Interviewar. Que eso me parece una atrocidad. A mí me parece hermoso. ¿Te gusta? Sí, claro que sí. Ay, a mí no. Porque es un reconocimiento de la evolución de la lengua y más lo que tiene el español es que gráficamente lo transforma y eso es más bello todavía. Okay. Porque lo integra a su sistema gráfico. Interview con el acento en la U, con las reglas. Así que reconoce que es una palabra que pasa al sistema, que se convirtió en el sistema del español. Pero, ¿qué pasa entonces cuando tú tienes que estandarizar en el salón de clases y tú tienes que enseñar cuál es el español que los profesores de español van entonces a enseñar en la clase? El español múltiple y variado. El español que tiene muchas opciones y que da más trabajo enseñar y que da más trabajo aprender, pero el que es múltiple y más justo. El que empodera más al hablante, en qué contexto voy a escoger cuál o qué español. Y el que necesita de más tiempo para la lingüística. Y quizás que la literatura nos preste un poco más de tiempo y de espacio. Cierto, porque eso es una de las próximas preguntas que te iba a hacer. En el campo literario hay una corrección en términos generales del español. Claro, ese es el español, pero si tenemos tiempo para aprender y valorar los distintos españoles, tendremos el espacio para usarlos de acuerdo con sus funciones. Qué bien. Yo he aprendido muchísimo en esta tarde. Vamos al último segmento. Primero vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se nos retire, está en De Letras con su amigo Emilio del Carril y nuestro invitado de lujo, Héctor Aponte Alequín. Lo dije bien. Fonografías de un país.
los muertos han visto el final de la guerra. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y aquí hemos regresado aquí a nuestro último segmento con nuestro amigo doctor Héctor Aponte Alequín. Héctor, te comentaba que tus posiciones pues pueden causar cierta rocha en algunas personas. ¿Te ha pasado ya? He tenido la experiencia, pero yo creo que yo soy educador y en el momento en que he encontrado discrepancias, soy educador y estoy bastante bien preparado sin sonar pedante. Así que puedo referir lecturas, puedo explicar y yo estoy abierto a la diversidad de pensamiento, así que escucho las posiciones, dialogamos y creo que mi posición puede aportar mucho y las posiciones de otras personas también lo pueden hacer. Desde el punto de vista de redacción, te comentaba que yo enseño normativa y yo soy muy prescriptivo cuando tengo que ser prescriptivo. Es decir, cuando tenemos que enseñar el español culto para escribir, pues ahí yo me pongo el sombrero de la persona que corrige y que esto es incorrecto y esto no es correcto y hay que colocar esa coma donde va porque tiene una función. Hay que cuidar la estructura del párrafo con una oración temática y una oración de cierre. Sin embargo, puedo decir que ese trabajo prescriptivo o ese trabajo de determinar cuál es la forma más estándar ha mejorado desde que tengo el conocimiento lingüístico. Claro. O sea, puedo decir que, exacto, que el prejuicio que podía tener antes provocaba que rechazara de entrada algunas producciones de mis estudiantes que ahora puedo comprender de dónde vienen, por qué vienen y cómo convencerlos para que adquieran lo culto, lo correcto y lo estándar. Porque desde mi posición como educador, esa posición sí es muy firme. Para el plano académico tenemos que adquirir la norma culta, la lengua estándar del español, y de hecho yo enseño en traducción también. Tenemos que acudir a las RAE y seguir la Real Academia Española, seguir esas reglas. Y en ese sentido, pues las personas donde me han contratado, ¿verdad?, saben muy bien que puedo moverme en las dos aguas y entienden mi posición como lingüista. Me ayuda en mi posición como prescriptor o como editor o como persona que enseña cómo trabajar con la lengua escrita y cómo expresarse oralmente de manera correcta en informes orales o presentaciones, etcétera. Mira, yo veo esto, lo muestro con los estudiantes en algunos momentos. Uno de los ejemplos que más me gusta es, la gente ve a Picasso, las diferentes etapas de Picasso, sobre todo el cubismo, cómo se distorsiona la imagen humana. Pero si tú buscas en los comienzos, tú vas a ver que él dominaba la figura humana sin la distorsión. Ocurre Saramago, por ejemplo. Tú estás leyendo el Evangelio según Jesucristo y ves la forma en que él monta los diálogos, los discursos directos dentro, sin especificar quién los está diciendo. Lo hace Vargas Llosa también. Estaba leyendo a James Joyce, cómo salta
temáticamente para un fluido de conciencia, cuando hay una conversación entre dos amigos, de momento hay un párrafo que dice, ¿de qué habla este aquí? Sin que haya una introducción, una transición entre los elementos del discurso directo, de un diálogo a lo que es el monólogo interior, fluido de conciencia que él tan famoso hizo. Las reminiscencias que hacía Virginia Woolf, Faulkner y Proust en algún momento, donde se iban con algún objeto y los pasaban otro tiempo, habrían como un loop de tiempo. Pero entonces lo bueno es que partan de la premisa y después empiezan a experimentar, porque podría también ser peligroso el que se ponga a experimentar sin saber cuál es la base, ¿no? Claro, exactamente, sí. Entonces, sí. Porque ahí sí podría haber una distorsión. ¿Tú te acuerdas cuando Che Meléndez, si has leído algo de él, decidió que él iba a escribir como se pronunciaba? Y entonces los libros de él, tú los escuchas y los entiendes perfectamente, pero cuando estás leyendo tienes un choque porque hay unas... Sí, son distintos códigos. La escritura es un código muy, muy distinto del habla y tiene sus propias normas. Claro. De hecho, cuando enseñamos redacción, pues lo hacemos bajo esa conciencia. Eliminamos la oralidad de la escritura informativa. Ese es uno de los primeros pasos, distinguir la oralidad de la escritura y cómo eliminamos los rasgos orales que pueden tener una función en la comunicación oral, los eliminamos de la escritura. La digresión, el uso de formas aproximantes, etcétera. Pero vuelvo, ese conocimiento me lo dio la lingüística. No es un conocimiento que adquirí o que se considerara desde un punto de vista normativo, porque desde el punto de vista normativo o prescriptivo, esa oralidad es tan fea y tan desagradable, tan disgusting, que no merece estudio. Entonces, la lingüística le da valor a esas otras lenguas que conviven en nosotros, le da valor como objeto científico para estudiarlas y nos permite partir del corazón de esas estructuras para adquirir las estructuras cultas. Así que yo jamás, y de hecho me ha parecido muy interesante en mi formación que ser lingüista me ha ayudado a ser mejor periodista y mejor educador, sobre todo porque me ha permitido desprenderme de la tentación de sentirme superior, intelectualmente superior a mis pares realmente. Los estudiantes son pares míos y son igual de inteligentes que yo y eso yo lo puedo ver en su lengua. El hecho de que usen una lengua menos culta no los hace menos inteligentes. Igual cuando ejercía el periodismo, pues me daba cuenta que mis lectores son igual de capaces que yo. Y eso me lo permitió ver la lingüística. Qué bien. Me encanta tu posición. Es una posición bonita, conciliadora, que nos ayuda a reafirmar lo que es nuestra autoestima como país. Porque ya de verdad a mí me molesta cada vez que me dicen que los puertorriqueños hablamos mal o cualquiera de esas cosas. Estamos en la UPI, no podemos cerrar el programa sin hablar, aunque sea 45 segundos, de nuestras preocupaciones, de que este es nuestro bastión de resistencia. Nosotros somos empleados a tiempo parcial, por lo tanto somos los más que sufrimos en un caso como esto, como empleados, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que estás casi de acuerdo conmigo en el hecho de que apoyamos la UPI, de todo el proceso que está ocurriendo, y a todos los estudiantes, los nenes, como yo les llamo. El otro día salió en El Nuevo Día el sobrino mío y es, ¿qué tú haces ahí? Estaba con un brazo levantado en forma de puño. Mi hijo no participó de las huelgas porque era científico, estaba dentro de la UPI, pero sí cree en eso. Héctor, de verdad ha sido un manjar para mí estar contigo. He disfrutado, como que yo digo, wow, esto hace falta por lo menos 2 programas más que podamos discutir de temas bien específicos. Sí. Y estamos a tu disposición cuando hagas el libro que me dijiste que quieres hacer, que se titula Autoestima Lingüística Puertorriqueña. Bueno, Eso fui yo el que le dije el título. Vamos a ver, sí. Pero es una buena idea, así que piénsalo. Esta es tu casa. Gracias. Y gracias por esa visión conciliadora. Esto ha sido lo más esperanzador que me ha pasado a mí en este mes. Me alegro mucho. Así que, gracias. Y usted está en De Letras y nos puede seguir la semana que viene, y prontito este programa va a subir en YouTube y puede ver todas las incidencias
nuestro lenguaje no solamente corporal, oral, sino también todas nuestras expresiones durante el programa. Nos vemos la semana que viene. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.